Hola, mi hermosa familia. Bienvenidos de nuevo a Historias Reales que Cambian la Vida. Hoy les traigo una historia poderosa y profundamente conmovedora. La oficina del abogado olía a libros viejos y sueños rotos. Elena Moretti estaba sentada con las manos temblorosas, mirando fijamente el documento que lo cambiaría todo. Su abuela, Roslyn, había sido todo su mundo después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando ella tenía 7 años. Ahora, a los 23 años, Alina se enfrentaba a otra pérdida devastadora. No lo entiendo, susurró Alina, leyendo la cláusula por tercera vez. ¿Por qué haría esto? El señor Henderson, el abogado de la familia, se ajustó las gafas con expresión comprensiva. A su abuela le preocupaba dejarla sola en el mundo. Quería asegurarse de que tuviera protección y estabilidad. Protección. Estabilidad. Las palabras sonaban huecas. Lo que Alina necesitaba era el cálido abrazo de su abuela, su gentil sabiduría, su amor incondicional. En cambio, tenía una condición que se sentía como una cadena alrededor de su futuro. La herencia era lo suficientemente cuantiosa como para completar su licenciatura en medicina en el prestigioso Instituto Médico de Milán y perseguir su sueño de convertirse en cardióloga pediátrica y establecer la clínica gratuita para niños desfavorecidos de la que ella y su abuela siempre habían hablado. Todo por lo que Alina había trabajado durante años pendía de un hilo. Pero había una trampa. Tenía que casarse en un plazo de 6 meses. Y no con cualquiera. El hombre debía tener una reputación impecable, estar bien establecido en la sociedad y ser alguien que su abuela considerara digno de proteger a su nieta. Sin embargo, hay una sugerencia en el testamento, continuó el señor Henderson, deslizando otro documento sobre el escritorio de Caoba. Su abuela recomendó al doctor Adrian Castellano como candidato adecuado. Elena contuvo el aliento. Todo el mundo en la comunidad médica conocía ese nombre. El doctor Adrian Castellano era una leyenda a sus 35 años. Cirujano cardíaco cuya habilidad solo era comparable a su reputación de ser emocionalmente distante. Lo llamaban el príncipe de hielo del Hospital General de Milán. Hacía milagros con el bisturí, pero, según se decía, no tenía corazón. ¿Lo conocía? Preguntó Alina desconcertada. Fue mentor de su difunto abuelo. Su abuela mantuvo el contacto con él a lo largo de los años. Ella creía que él respetaría el acuerdo. ¿Acuerdo? La palabra le sabía amarga. Estamos en el siglo XVIII. La gente ya no arregla matrimonios. Pero, aunque protestaba, Alina sabía la verdad. Sin la herencia, sus sueños morirían. Tenía préstamos estudiantiles, alquiler que pagar y solo un trabajo a tiempo parcial en una pequeña clínica. La fortuna de su abuela era su única salida. Necesito pensarlo, dijo Elena, levantándose bruscamente. Su visión se nubló con lágrimas contenidas. Tienes una semana para decidirte. Después, el doctor Castellano pasará a otras consideraciones. Otras consideraciones como si ella no fuera más que una propuesta de negocio. El encuentro con el príncipe de hielo. El primer encuentro de Elena con Adrián Castellano tuvo lugar en su despacho del Hospital General de Milán. El espacio era inmaculado, todo líneas limpias y tonos neutros. Las estanterías estaban llenas de revistas médicas. Las paredes estaban decoradas con premios, pero no había nada personal. Ni fotografías, ni plantas, ni color. Era como entrar en una hermosa prisión. Adrian estaba de pie junto a la ventana con vistas a la ciudad, de espaldas a ella. Incluso desde atrás, su presencia era imponente. Alto y de hombros anchos, llevaba una bata de cirujano a modo de armadura. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y cuando finalmente se giró, Elena se encontró con los ojos más impactantes que había visto nunca. Eran de un color ámbar intenso, casi dorado a la luz de la tarde, pero completamente fríos. Señorita Moretti, su voz era suave, controlada, sin revelar nada. Elena permaneció de pie, orgullosa, negándose a ser la primera en ceder. Doctor Castellano, gracias por aceptar reunirse conmigo. Algo fugaz se reflejó en su expresión, demasiado rápido para identificarlo. Su abuela era importante para mi mentor. Tengo una deuda con su familia.
No estoy aquí para cobrar una deuda. Entonces, ¿por qué está aquí? Se acercó y Alina se dio cuenta de que era aún más guapo de cerca. Mandíbula fuerte, rasgos esculpidos, pero con una cualidad intocable que le hizo querer dar un paso atrás. Porque aparentemente no tengo otra opción, dijo con sinceridad. Todo mi futuro depende de casarme con alguien en 6 meses y usted es el candidato recomendado. Qué romántico. Su tono era seco, burlón. No he venido aquí por romanticismo, doctor Castellano. He venido para proponerle un acuerdo comercial. Bien, eso pareció llamar su atención. La estudió con esos penetrantes ojos ámbar y Alina se sintió desnuda bajo su mirada. Llevaba unos sencillos vaqueros y un jersey y su largo cabello castaño recogido en una práctica coleta. Junto a su pulida perfección, se sentía inadecuada. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó él. Un matrimonio de conveniencia solo sobre el papel. Usted obtiene lo que mi abuela le prometió y yo obtengo mi herencia. Después de un tiempo razonable, nos divorciamos discretamente. ¿Y qué le hace pensar que necesito algo de lo que su abuela podría ofrecerme? No lo sé, admitió Elena. Pero está aquí, lo que significa que algo en este acuerdo le interesa. Por primera vez, Adrienne sonrió. Fue apenas perceptible, solo una ligera curva de sus labios, pero transformó su rostro por completo. Por un breve instante, Alina vio al hombre que se escondía bajo el hielo. Tu abuela dejó una importante donación al Departamento de Investigación Cardíaca del hospital, dijo. Los fondos dependen de que se celebre este matrimonio. Así que, al fin y al cabo, se trataba de dinero. Alina sintió que algo dentro de ella se desinflaba. Por supuesto, no pongas esa cara de decepción, señorita Moretti. Todos tenemos nuestro precio. Claramente, se dio la vuelta para marcharse, repentinamente agotada por toda la situación. Espera. Su mano le agarró el brazo con suavidad, pero con firmeza. Alina bajó la mirada hacia sus largos dedos sobre su piel y sintió una inesperada descarga eléctrica. No he dicho que no. Tampoco has dicho que sí. No, no lo he hecho. Le soltó el brazo, pero no dio un paso atrás. Ahora estaban demasiado cerca. Lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera oler su sutil colonia. Algo caro y masculino. Pero lo estoy considerando. ¿Por qué? Elena le desafió. No me conoces, yo no te conozco. Todo esto es absurdo. Quizás los ojos de Samber la cautivaron, pero tu abuela era una mujer sabia. Pensó que este acuerdo nos beneficiaría a ambos. Quizás deberíamos confiar en su criterio. Y si se equivocó, entonces nos divorciamos, como sugeriste, y seguimos caminos separados. Sin ningún daño. Excepto que Alina sospechaba que habría daño. Al mirar a este hombre, al sentir la extraña atracción entre ellos, supo que nada de esta situación sería sencillo. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tienes 3 días y necesito una respuesta. Elena la sintió y se dirigió hacia la puerta. Cuando su mano tocó el pomo, Adrienne volvió a hablar. Por si sirve de algo, señorita Moretti, su abuela hablaba a menudo de usted. Te quería mucho. La inesperada amabilidad de sus palabras rompió algo dentro de Alina. Se marchó rápidamente. Antes de que él pudiera ver sus lágrimas, la boda. 3 días después, Lena estaba en la oficina del registro civil con un sencillo vestido marfil que había comprado el día anterior. No había flores, ni música, ni invitados, excepto el señor Henderson y el asistente de Adrienne, que hicieron de testigos. La ceremonia duró exactamente 12 minutos. Cuando el funcionario los declaró marido y mujer, Adrienne no la besó. Simplemente asintió con la cabeza, firmó los documentos y la acompañó a su coche. Su casa era exactamente como Alina esperaba. Un moderno ático con vistas al skyline de Milán, todo mármol, cristal y fría belleza. Cada habitación estaba perfectamente diseñada, pero carecía por completo de vida. Tu habitación está en la segunda planta, dijo Adrienne, conduciéndola por una escalera flotante. El ala este es tuya. Yo ocupo el ala oeste. Compartiremos los espacios comunes, pero mantendremos zonas de estar separadas. ¡Qué civilizado!, murmuró Elena, incapaz de ocultar su sarcasmo.
Se detuvo ante una puerta y la abrió. El dormitorio era precioso, decorado en suaves tonos grises y blancos, con una cama enorme y un balcón con vistas a la ciudad. Parecía una habitación de hotel de lujo. Espero que te parezca bien. Está bien, gracias. Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Ahora estaban casados, unidos legalmente, pero eran completos desconocidos. Adrian se quedó en la puerta, con una expresión indescifrable. La ama de llaves, la señora Wee. Rossini viene todos los días, dijo finalmente. Ella preparará las comidas y se encargará de la casa. Si necesitas algo, solo tienes que pedírselo. ¿Y tú? Preguntó Alina. ¿Debería pedirte algo? Algo volvió a brillar en sus ojos, ese mismo destello de emoción que ella había visto en su oficina. Estoy a menudo en el hospital. Mi trabajo es exigente. Tendrás mucha libertad para dedicarte a tus estudios. ¿Es eso lo que es? Libertad. Adrien se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era más suave de lo que ella había oído antes. Sé que esto no es lo que quería, Selina. No es lo que ninguno de los dos quería. Pero ahora estamos aquí y sacaremos lo mejor de ello. El uso de su nombre de pila le provocó otro escalofrío inesperado. Su acento envolvía las sílabas de una manera que hacía que su nombre sonara hermoso. Buenas noches, doctor Castellán, dijo ella, retirándose a su nueva habitación. Adrien, la corrigió él. Si vamos a vivir juntos, deberías llamarme Adrien. Buenas noches, Adrien. Él asintió y se marchó, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Elena se dejó caer sobre la cama, sintiendo el peso del anillo de boda en su dedo. Era una sencilla alianza de platino, elegante, pero impersonal, como todo lo demás en este acuerdo. Fuera de su ventana, Milán brillaba con luces y vida. En algún lugar, la gente se enamoraba de forma natural, elegía libremente a sus parejas y construía sus vidas basándose en las emociones y no en las obligaciones. Alina había renunciado a esa posibilidad para perseguir sus sueños. Mientras yacía en la oscuridad de su nuevo hogar, escuchando el silencio del enorme apartamento, Lena se preguntó si algún sueño merecía ese precio. Y se preguntó por el hombre que dormía en el ala oeste, el príncipe de hielo de ojos ámbar, y qué secretos guardaba tras sus muros de control. Mañana comenzaría realmente su nueva vida. Esa noche se permitió un último momento para lamentar la vida que nunca tendría. 3 semanas pasaron en el ático de Adrien como el agua que fluye. Stone Alolina y Adrien ocupaban el mismo espacio, pero apenas se cruzaban en sus vidas. Él se marchaba al hospital antes del amanecer y regresaba después de medianoche. Ella estudiaba en la mesa del comedor, rodeada de libros de medicina y apuntes. Mientras la señora Rossini tarareaba suavemente en la cocina, Alina esperaba frialdad, pero no había previsto la soledad. El apartamento era amplio y hermoso, pero parecía como vivir en un museo. Todo tenía su lugar, todo era perfecto, pero nada le hacía sentir como en casa. Intentó crear un poco de calidez. Compró flores frescas para el salón, pero desentonaban con las paredes blancas. Ponía música mientras estudiaba, pero el sonido resultaba intrusivo en el pesado silencio. Una noche preparó la cena, con la esperanza de que Adrien se uniera a ella, pero él le envió un mensaje diciendo que se quedaría hasta tarde por una cirugía de emergencia. La única señal de que él notaba su presencia era la taza de café que aparecía en su mesa de estudio cada mañana, preparada exactamente como a ella le gustaba, fuerte y con un toque de miel. La señora Rossini juraba que ella no la preparaba, lo que significaba que Adrien lo hacía en esas primeras horas antes de desaparecer en su trabajo. Era un pequeño gesto, pero atormentaba a Alina. ¿Por qué un hombre que la evitaba por completo recordaba cómo tomaba el café? Todo cambió por primera vez un martes por la tarde. Alina estaba revisando la anatomía cardíaca cuando un dolor agudo le atravesó el pecho. Jadeó y dejó caer el bolígrafo. El dolor se intensificó y se extendió por su brazo izquierdo. Su formación médica se activó de inmediato. El miedo la invadió con la misma rapidez. Eran síntomas cardíacos. Buscó su teléfono con manos temblorosas, pero otra oleada de dolor le nubló la vista. El teléfono cayó al suelo con estrépito mientras Alena se desplomaba contra la silla del comedor. Luchaba por respirar. «Señora Rossini»,
Intentó llamar, pero su voz apenas fue un susurro. La ama de llaves ya se había marchado. Alina estaba sola. Sus pensamientos se aceleraron. Tenía 23 años, estaba sana y no tenía antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. Pero los síntomas no mentían. Algo iba muy mal. Consiguió arrastrarse hasta el teléfono. Cada movimiento le provocaba nuevas oleadas de agonía en el pecho. Sus dedos encontraron el dispositivo y marcó el número de emergencia de Adrienne. Sonó una, dos, tres veces. Elena, su voz era aguda por la sorpresa. Ella nunca le llamaba durante el horario laboral. Adrienne, jadeó. Algo va mal. El pecho. No puedo respirar bien. El cambio en su tono fue instantáneo y completo. El médico distante desapareció, sustituido por alguien urgente y concentrado. ¿Dónde te duele exactamente? ¿En el lado izquierdo o en el centro? En el izquierdo y se extiende al brazo. ¿Estás sudando? ¿Tienes náuseas? Sí, ambas cosas. Le oyó moverse rápidamente, gritando órdenes a alguien. Voy a enviar una ambulancia. Llegará en 8 minutos. Túmbate boca arriba. Intenta mantener la calma. Yo también voy. Ten paciencia. Túmbate, Elena. Ahora, su orden era tajante, pero con un matiz que sonaba a miedo. La línea se cortó. Alina consiguió tumbarse en el suelo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. 8 minutos le parecieron una eternidad. La vigilina se despertó en una habitación de hospital y encontró a Adrian sentado junto a su cama. No llevaba su habitual bata de cirujano. Tenía la camisa arrugada, el pelo revuelto y ojeras bajo sus ojos ámbar. Parecía que llevaba días sin dormir. Bienvenida, dijo en voz baja. Elena intentó incorporarse, pero él le presionó suavemente el hombro para que se recostara. Tranquila. Necesitas descansar. ¿Qué ha pasado? Su voz era ronca. Pericarditis. Inflamación alrededor del corazón. Probablemente viral. Se parecía a un ataque al corazón. Hizo una pausa y mantuvo la mano sobre su hombro, cálida y firme. Me has asustado. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Adrienne pareció darse cuenta de lo que había dicho, porque retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Preguntó Elena. 18 horas. Estuviste inconsciente la mayor parte del tiempo. Tuvimos que estabilizar la inflamación y controlar el dolor. Se frotó la cara con cansancio. Cancelé mis cirugías. Alina lo miró conmocionada. ¿Qué? ¿Cancelé mis cirugías? Repitió, mirándola a los ojos. Todas. No pude. Se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Tenía que estar aquí. Adrienne, no puedes hacer eso. Esos pacientes te necesitaban. Tú me necesitabas más a mí. Las palabras salieron con dureza, casi con ira. ¿Entiendes lo que podría haber pasado si hubieras estado sola más tiempo? Si no hubiera enviado la ambulancia inmediatamente. Alena vio en sus ojos algo más que miedo real, algo crudo y sin protección. Este no era el príncipe de hielo. Era un hombre que había estado realmente aterrorizado. Gracias, susurró ella, por venir. Él apartó la mirada con la mandíbula apretada. Soy tu marido. ¿Dónde iba a estar si no? Los dos sabemos que este matrimonio es solo papel, ¿verdad? Se volvió hacia ella y la intensidad de sus ojos ámbar le cortó la respiración. Porque no me pareció papel cuando recibí tu llamada. No me pareció un acuerdo cuando pensé que podía perderte. El corazón de Elena se aceleró, esta vez no por la enfermedad, sino por la electricidad que de repente crepitaba entre ellos. Adrienne, deberías descansar, la interrumpió, levantándose bruscamente. Las paredes volvían a levantarse. Ella podía verlo. Vendré a verte más tarde. Espera. Elena le agarró la mano. No te vayas, por favor. Él se quedó paralizado, mirando fijamente sus manos unidas. Elena, no puedo quedarme. No tienes que decir nada. Quédate. Durante un largo momento ella pensó que él se iría de todos modos. Pero entonces él volvió a sentarse, con la mano aún entre las de ella, y asintió una vez. Se quedaron así mientras la tarde daba paso a la noche, conectados por algo que ninguno de los dos quería nombrar,
pero que ambos sentían como confesiones de medianoche. El hospital mantuvo a Alina en observación durante 3 días. Adrienne la visitaba cada mañana y cada noche, siempre profesional, siempre cuidadosa de mantener la distancia. Pero Alina se fijaba en los pequeños detalles, cómo sus ojos la seguían por la habitación, cómo le ajustaba las almohadas sin que se lo pidiera, cómo le traía sus libros favoritos de casa. La tercera noche, Alina no podía dormir. Los ruidos del hospital la mantenían despierta, el pitido de los monitores, las conversaciones lejanas, el chirrido de los zapatos sobre el linóleo. Estaba mirando al techo cuando su puerta se abrió silenciosamente. Adrienne entró con 2 tazas de café. Llevaba ropa informal, vaqueros y un jersey, y parecía más joven, más humano que nunca. Vi que tenías la luz encendida, dijo. Pensé que quizá te apetecería compañía. ¿No va en contra de la política del hospital que los médicos visiten a los pacientes a medianoche? Probablemente. Le entregó una taza y se sentó en la silla junto a su cama. Menos mal que no soy tu médico. Lena sonrió y rodeó la taza caliente con las manos. Solo mi marido. Solo tu marido, repitió él. Pero algo en su tono hacía que la palabra solo sonara mal. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, bebiendo café. Alina se encontró estudiándolo en la penumbra, la fuerte línea de su mandíbula, la forma en que su cabello oscuro caía sobre su frente, la sorprendente dulzura en su expresión, normalmente severa. ¿Por qué cancelaste realmente esas cirugías?, preguntó finalmente. Adrienne permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era baja y sincera. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Un ataque al corazón. Llegué a casa del colegio y la encontré en el suelo de la cocina. Miró fijamente su taza de café. Estuve solo con ella durante 40 minutos antes de que mi padre llegara a casa. 40 minutos sin saber qué hacer, viéndola desvanecerse. Elena sintió un nudo en el pecho por la emoción. Adrienne, lo siento mucho. Me convertí en cirujano cardíaco por ella. Pensé que si podía salvar los corazones de otras personas, tal vez podría compensar no haber salvado el suyo. Entonces miró a Alina y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Cuando me llamaste, cuando escuché ese dolor en tu voz, volví a tener 10 años, aterrorizado e indefenso. No podía permitir que eso sucediera. No podía perder a otra persona. Pero apenas nos conocemos, susurró Alina. Lo sé. Dejó el café y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Eso es lo que lo hace tan aterrador. Llevamos menos de un mes casados y de alguna manera te has convertido en... Buscó las palabras. Esencial. Lena dejó su taza y un lado y le cogió la mano. Esta vez él no la apartó. Yo también lo sentí cuando no podía respirar. Cuando pensé que algo podía estar realmente mal. Lo primero en lo que pensé fue en ti, Lena. Esto no debía pasar. Teníamos un acuerdo. Lo sé. No me gustan los sentimientos. No me gusta el apego. Es más seguro así. ¿Más seguro para quién? Entonces la miró. La miró de verdad. Y Elena vio más allá de todas sus defensas y descubrió al hombre solitario que había debajo. Todos los que he amado se han ido. Mi madre murió. Mi padre no podía soportar mirarme después porque le recordaba a ella. Me envió a un internado cuando tenía 11 años. Aprendí pronto que preocuparse por la gente solo conduce al dolor. No todo el mundo se va, dijo Elena con suavidad. Y no todo el dolor significa que no debamos intentarlo. El pulgar de Adrienne trazó círculos en su palma, y Elena se estremeció con ese simple contacto. Tú me das ganas de intentarlo. Eso es lo que más me asusta. Entonces ten miedo conmigo, sugirió ella. Ya estamos juntos en esto. Él observó sus manos unidas y luego levantó la mirada hacia su rostro. En sus ojos ámbar, Alina vio una guerra entre años de autoprotección y el frágil sentimiento que crecía entre ellos. Cuando te den el alta mañana, dijo lentamente, quiero empezar de nuevo. No como extraños que cumplen con una obligación, sino como dos personas que se están conociendo, como si estuvieran saliendo. Como si estuvieran saliendo.
Él asintió y una sonrisa auténtica se dibujó en su rostro, pequeña pero sincera. ¿Es eso lo que tú quieres? Alina le apretó la mano. Me gustaría mucho. Hablaron hasta el amanecer, compartiendo historias sobre su infancia, sus sueños, sus miedos. Adrienne le habló de la facultad de medicina, de la presión por ser perfecto, de los muros que había construido para sobrevivir. Alina compartió recuerdos de su abuela, de la pérdida de sus padres, de la soledad que le producía ser la última de su familia. Cuando la luz de la mañana se filtró por la ventana del hospital, bañándolos a ambos en tonos dorados, algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos unidos por la obligación. Eran dos almas heridas que comenzaban a confiar la una en la otra con sus cicatrices. El corazón celoso, Elena fue dada de alta a la tarde siguiente, con instrucciones estrictas de descansar y evitar el estrés. Adrian se tomó una semana libre en el trabajo, algo que, según sus colegas, nunca había hecho en toda su carrera, para quedarse en casa con ella. Esos 7 días fueron una revelación. Sin el hospital como vía de escape, Adrian no tuvo más remedio que estar presente. Cocinaron juntos el desayuno, aunque Adrian admitió que él apenas sabía hacer huevos revueltos. Vieron películas antiguas acurrucados en el sofá con la cabeza de Elena apoyada en su hombro. Hablaron durante horas de todo y de nada. Alina descubrió que Adrian tenía un sentido del humor seco que la pillaba desprevenida. Él descubrió que Alina cantaba, desafinada cuando creía que nadie la escuchaba. Aprendieron los hábitos, las peculiaridades y las preferencias del otro. Y poco a poco, con cuidado, empezaron a enamorarse. Cuando Adrian volvió al trabajo, las cosas habían cambiado. Ahora volvía a casa para cenar. Le enviaba mensajes de texto durante todo el día con pequeñas observaciones o terribles chistes médicos. Le besaba la frente cada mañana antes de marcharse, un gesto que le parecía inocente e íntimo a la vez. Alina volvió a sus estudios con renovada concentración, sabiendo que le quedaba un semestre para terminar la carrera. Pasaba las tardes en la biblioteca médica del campus, rodeada de futuros médicos y del bullicio de la vida académica. Allí conoció al doctor Luca Ferretti. Luca era un profesor visitante de Roma, joven y encantador, con una sonrisa fácil y un interés genuino en su trabajo. Se acercó a ella una tarde cuando la vio luchando con un caso complejo. Es complicado, dijo, inclinándose sobre su hombro. Pasaron una hora discutiendo el caso, con Luca aportando ideas de su propia práctica. Era culto y atractivo, y Alina disfrutó del estímulo intelectual. Cuando él le propuso tomar un café para continuar la conversación, ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Lo que ella no vio fue a Adrian pasando por delante de la ventana de la biblioteca en ese preciso momento y deteniéndose para ver a su esposa reír con otro hombre. La tormenta. Adrian no dijo nada cuando Alina llegó a casa esa noche, llena de entusiasmo por su conversación con Luca. Él la escuchó educadamente, con el rostro cuidadosamente neutro, y se excusó para retirarse a su estudio. Durante la semana siguiente, Alina se reunió con Luca 2 veces más para tomar un café. Hablaron de medicina, compartieron casos clínicos, y Alina se sintió agradecida por su tutoría. Luca le recordaba a su abuelo, alentador y comprensivo, pero Adrienne vio algo completamente diferente. Vio a su esposa sonreír a otro hombre como le sonreía a él. La vio salir de casa con especial cuidado en su aspecto. Vio la amenaza de perder a la única persona que le había hecho sentir vivo en años. El punto de ruptura llegó el viernes por la noche. Alina mencionó casualmente que Luca la había invitado a un simposio médico la semana siguiente. No creo que sea apropiado, dijo Adrienne con voz tensa. Alina levantó la vista de su cena con sorpresa. ¿Qué hay de inapropiado en asistir a un simposio con él? Con el doctor Ferretti. Adrian es un colega. Es algo profesional, ¿no? Adrian dejó el tenedor con controlada precisión. Porque desde mi punto de vista, parece que está intentando ligar con mi mujer. Lena sintió una punzada de irritación. Eso es ridículo. Solo está ayudándome con mis estudios. Y tú estás siendo ingenua. Adrian se levantó, haciendo chirriar la silla contra el suelo. He visto cómo te mira, Elena. ¿Cómo me mira él a mí?
La confesión brotó de él, cruda y sin reservas. La habitación quedó en silencio. Alina miró fijamente a su marido y vio el miedo y los celos reflejados claramente en su rostro. Este era el hombre que afirmaba no sentir nada, que apenas se mantenía entero. Adrian, dijo ella en voz baja, levantándose para mirarlo. No me interesa Luca, no de esa manera. Siempre estás hablando de él. Te iluminas cuando mencionas su nombre porque me recuerda a mi abuelo, porque es agradable tener un mentor de nuevo. Se acercó más. Pero él no es tú. ¿Qué soy para ti, Elina? Su voz se quebró ligeramente. ¿De verdad? ¿Seguimos siendo solo un acuerdo con beneficios o qué? ¿O eres mía? La posesividad en su tono debería haberla asustado, pero en cambio le hizo sentir calor en las venas. ¿Me estás pidiendo que lo sea? Alina lo desafió, acortando la distancia entre ellos. Las manos de Adrian se alzaron para enmarcar su rostro. Su tacto era suave a pesar de la intensidad de sus ojos ámbar. Te estoy preguntando si sientes esa necesidad imperiosa de tenerte cerca para protegerte, de ser el único hombre que te hace sonreír. Si tú también lo sientes, Elina sintió que el corazón le latía con fuerza. Era el momento en que dejaron de fingir que su acuerdo era solo por negocios. Lo siento, susurró ella. Lo he sentido desde que te quedaste conmigo en el hospital. Quizás incluso antes. Algo en la expresión de Adrian se abrió de par en par. Entonces, sé mía. No por voluntad o por un acuerdo, sino porque tú eliges estarlo con una condición, dijo Alina, deslizando sus manos por su pecho. Tú también tienes que elegirme. A mí por completo. No más esconderse en el trabajo. No más mantenerme a distancia cuando las cosas se ponen difíciles. No sé si sé cómo hacerlo. Entonces aprende conmigo. Adrian la besó entonces, y no se pareció en nada al beso apresurado de su boda. Este era desesperado y posesivo. Meses de tensión y negación vertidos en un solo momento. Alina le devolvió el beso con igual fervor, pasando los dedos por su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Adrian apoyó la frente contra la de ella. Lo siento, murmuró, por estar celoso. Por ser difícil, yo también lo siento. Debería haberme dado cuenta de cómo se veía. Elena sonrió contra sus labios. Por si sirve de algo, le diré a Luca que no puedo asistir al simposio con él. No. Adrian se apartó ligeramente. Ve, confío en ti. Solo necesito tiempo para acostumbrarme a compartirte con el mundo. No me estás compartiendo, Adrian. Me tienes por completo. El resto del mundo solo obtiene pedazos prestados. La besó de nuevo, esta vez con más suavidad, y Elena sintió que las últimas barreras de él se derrumbaban. Esa noche habían cruzado la línea. Habían transformado su matrimonio de obligación a elección cuando Adrián la llevó arriba, a su dormitorio, no al de ella. Pero su Elena sabía que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Habían estado jugando al matrimonio, pero ahora se estaban sumergiendo en algo real, aterrador y hermoso. Y ninguno de los dos tenía ni idea de si serían lo suficientemente fuertes para sobrevivir a lo que vendría después. Durante 2 semanas maravillosas, Lena y Adrian vivieron en una burbuja de intimidad recién descubierta. Se estaban conociendo de formas que iban más allá de lo físico. Esos descubrimientos también eran embriagadores. Alina descubrió que Adrian tarareaba mientras preparaba el desayuno, que leía poesía a altas horas de la noche cuando no podía dormir, que tenía una cicatriz en el hombro por haberse caído de un caballo cuando era niño. Adrian descubrió que Elena hablaba mientras dormía, recitando terminología médica mezclada con fragmentos de sueños. Descubrió que lloraba durante las películas tristes, pero que intentaba ocultarlo, que tenía una marca de nacimiento con forma de luna creciente en la cadera, que era cosquillosa detrás de las rodillas. Se estaban enamorando de verdad y por completo. Y eso aterrorizaba a Adrienne más que cualquier cirugía. El miedo comenzó poco a poco. Una opresión en el pecho cuando Alina se iba a clase. Una preocupación irracional cuando ella no le respondía inmediatamente a los mensajes. Una ansiedad constante y subyacente de que esa felicidad era demasiado frágil para durar.
Adrienne había pasado 35 años protegiéndose precisamente de este sentimiento, y ahora se estaba ahogando en él. Una mañana, Alina lo encontró de pie en su estudio a las 3:00 de la madrugada, mirando un álbum de fotos del que nunca había hablado antes. La foto mostraba a una mujer hermosa, con ojos amables y el mismo cabello oscuro de Adrienne, su madre. A veces sueño con ella, dijo sin darse la vuelta. En los sueños la salvo. Sé qué hacer, pero luego me despierto y ella sigue sin estar. Elena lo abrazó por detrás, apoyando la mejilla contra su espalda. Eras un niño, Adrian. No podías haber hecho nada. Lo sé intelectualmente. Su voz sonaba hueca, pero saber algo y sentirlo son cosas diferentes. ¿De qué tienes miedo realmente?, preguntó Alina con delicadeza. Adrian se giró en su abrazo y la vulnerabilidad de sus ojos le causó dolor. Tengo miedo de haberte dado el poder de destruirme. Eso es el amor, ¿no? Entregarle a alguien el arma que puede acabar contigo y confiar en que no la usará. El amor también es confiar en que esa persona cuidará tu corazón con el mismo cuidado con el que tú cuidas el suyo. Pero, ¿y si te pasa algo? Sus manos le agarraron los hombros. ¿Y si te pierdo como la perdí a ella? Alina, apenas puedo funcionar cuando no te tengo a mi lado. Durante las operaciones, pienso en ti. Cuando atiendo a los pacientes, me pregunto si habrás comido. Te has convertido en todo mi mundo, y eso es peligroso. Elena le cogió la cara entre las manos, obligándole a mirarla a los ojos. Estás entrando en una espiral, Adrian. Esto no es un miedo saludable. Estás buscando razones para huir antes de que te hagan daño. Quizá debería huir. Las palabras le salieron entrecortadas. Quizá deberíamos volver a nuestro acuerdo. Mantener las cosas sencillas y seguras. No lo dices en serio, ¿verdad? Se apartó de ella y empezó a dar vueltas por el estudio como un animal enjaulado. Se suponía que esto era temporal, Alina, un acuerdo comercial. En cambio, me he convertido en alguien que no reconozco. Alguien débil, dependiente y aterrorizado. Amar a alguien no te hace débil, ¿verdad? Se giró para mirarla. Dime sinceramente, ¿me ves operando a la perfección cuando la mitad de mi mente está preocupada por tu seguridad? ¿Me ves tomando decisiones de vida o muerte cuando lo único que quiero es correr a casa para asegurarme de que sigues ahí? Alina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que deberíamos fingir que estos últimos meses no han existido? Estoy diciendo que necesito espacio para pensar. Necesito averiguar cómo hacer mi trabajo sin que me comprometa. Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. Amarme. Elena terminó, con la voz quebrada. ¿Eso es lo que ibas a decir? Te comprometo, Elena. Eso no es. No, lo entiendo perfectamente. Retrocedió hacia la puerta, abrazándose a sí misma. ¿Quieres volver a ser el príncipe de hielo? Intocable, infalible, seguro. Quiero poder respirar sin sentir que me ahogo. El arrebato resonó en la silenciosa habitación. Adrian parecía sorprendido por su propia vehemencia. Quiero un día, una hora en la que no tenga miedo de que algo te aleje de mí. Entonces no tienes miedo de perderme, Adrian. Tienes miedo de vivir. Las lágrimas de Elena se derramaron. Y no puedo ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo. Se dio la vuelta y salió, dejando a Adrian solo con sus miedos y la fotografía de su madre. La partida Elena pasó la noche en su antigua habitación, en la que no había dormido desde que ella y Adrian se habían convertido realmente en marido y mujer. Se sentía como si estuviera retrocediendo, borrando el progreso, y eso le rompía el corazón. Por la mañana había tomado una decisión. No podía quedarse en ese limbo, amando a alguien que tenía demasiado miedo para corresponderle por completo. El miedo de Adrian era válido. Ella lo entendía, pero no podía sacrificar su propio bienestar para acomodarse a su parálisis emocional. Hizo las maletas metódicamente, llevándose solo lo que había traído al matrimonio. La preciosa ropa que Adrian le había comprado se quedó en el armario. Las joyas permanecieron en sus cajas. No quería nada que le hiciera sentir como si le estuviera quitando algo. La señora Rossini la encontró en el dormitorio, con la maleta abierta sobre la cama. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Señora, por favor,
Solo está asustado. Ya se le pasará. Sé que está asustado, dijo Elena en voz baja, pero no puedo ser yo quien lo solucione por él. Tiene que decidir enfrentarse a sus miedos. ¿A dónde irás? Mi amiga Bianca tiene un apartamento cerca de la universidad. Puedo quedarme allí mientras termino mi carrera. Lena cerró la maleta con determinación. Dile a Adrian, se detuvo, luchando con sus emociones. Dile que lo amo. Pero el amor no es suficiente si solo una persona es lo suficientemente valiente como para aceptarlo. Dejó la nota en la encimera de la cocina, donde Adrienne la encontraría cuando volviera del hospital. Simplemente decía, pediste espacio, te lo estoy dando. Cuando estés listo para elegir el amor por encima del miedo, ya sabes dónde encontrarme. Salir del ático fue como dejar atrás una parte de su alma. Pero Elena siguió adelante, porque quedarse los destruiría a ambos. El despertar Adrian encontró la nota a las 6:08 de la tarde. La leyó 3 veces antes de que las palabras penetraran en su conmoción. Se había ido. Alina se había ido de verdad. Su primer instinto fue el alivio. Eso era lo que quería, ¿no? Espacio, distancia, la capacidad de pensar con claridad, sin que su presencia nublara su juicio. Pero mientras caminaba por el ático vacío, el silencio se sentía diferente ahora. No era tranquilo, era sofocante. La ausencia de Elena era una presencia física más abrumadora que su compañía. Intentó volver a sus viejas rutinas. Se quedaba hasta tarde en el hospital, se sumergía en el trabajo, evitaba el ático tanto como podía, pero todo le recordaba a ella. La cafetera que usaba cada mañana, el lugar del sofá donde se acurrucaba para estudiar, la almohada que aún olía a su champú. Sus colegas notaron el cambio. Aldor Santoro, su mentor, finalmente lo acorraló después de una cirugía particularmente agotadora. «Llevas días distraído», le dijo el anciano sin rodeos. «¿Qué pasa?» «Mi esposa me dejó», admitió Adrian, con palabras que sabían a ceniza. «La joven con la que Rosalind arregló tu matrimonio. Ya no es solo un arreglo». Adrian se hundió en una silla de la sala de descanso, repentinamente exhausto. «Ella se convirtió en todo para mí, y yo lo arruiné». El doctor Santoro se sentó frente a él, con su rostro curtido pensativo. «La muerte de tu madre te afectó profundamente, Adrian. Todos lo sabíamos, pero has dejado que controle toda tu vida. La vi morir incapaz de ayudarla. ¿Cómo se supone que voy a olvidar eso? No se supone que lo olvides, se supone que aprendas de ello». El médico mayor se inclinó hacia adelante. «Tu madre no murió porque la querías. Murió por una enfermedad, pero tú has pasado 25 años castigándote a ti mismo, manteniendo a la gente a distancia, para no volver a sentirte tan impotente». «Funcionó», dijo Adrienne con amargura. «Nunca me sentí impotente hasta que apareció Alina. Sin embargo, eres cirujano cardíaco. Has dedicado tu vida a salvar corazones». El doctor Santoro sonrió con tristeza. «¿No ves la ironía? Operas el corazón de un desconocido durante 12 horas sin pestañear, pero no arriesgas el tuyo por la mujer que amas». Las palabras golpearon a Adrian como un golpe físico. Había pasado toda su vida adulta arreglando los corazones de otras personas mientras mantenía el suyo encerrado. Y ahora, cuando por fin importaba, estaba desperdiciando su oportunidad de ser feliz porque era demasiado cobarde para arriesgarse. «Le dije que necesitaba espacio», susurró Adrian. «Le dije que amarla me hacía débil. Y ahora no puedo comer, no puedo dormir, no puedo concentrarme. Hoy he operado y me he olvidado de revisar primero la historia clínica del paciente porque me preguntaba si Elena había desayunado». Se rió con tristeza. «Ella no me hace débil. Estar sin ella me hace débil». El doctor Santoro se levantó y le dio una palmada en el hombro a Adrian. «Entonces, deja de ser tonto y recupérala». Adrian miró a su mentor, con una mezcla de esperanza y miedo en el pecho. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si le he hecho demasiado daño? Solo hay una forma de averiguarlo. El accidente Adrian condujo hasta el apartamento de Bianca esa noche, ensayando lo que le diría. Le diría a Elena que tenía razón. Admitiría que había sido un cobarde.
Prometería ser lo suficientemente valiente por los dos si ella volvía a casa. Pero cuando aparcó el coche cerca del distrito universitario, sonó su teléfono. Era el Hospital General de Milán. Doctor Castellano, ha habido un accidente. Múltiples víctimas en una colisión cerca de la plaza. Necesitamos a todos los cirujanos disponibles. Adrián se sintió desolado. Estaré allí en 10 minutos. Miró hacia el edificio de apartamentos de Bianca, con las luces encendidas en la ventana del tercer piso, donde probablemente se encontraba Elena en ese momento. Ella estaba tan cerca, pero había gente muriendo, y su deber estaba claro. Envió un mensaje rápido. Emergencia en el hospital. Tenemos que hablar. Volveré tan pronto como pueda. Anthony giró su coche hacia el hospital, sin saber que el destino tenía otros planes. La sala de urgencias era un caos cuando llegó. Cuerpos en camillas, médicos gritando órdenes, el olor metálico de la sangre impregnando el aire. Adrian se lavó rápidamente, dejando que su formación tomara el control. ¿Qué tenemos?, le preguntó a la enfermera jefe. Choque múltiple, 6 críticos, 3 estables. Tenemos equipos de traumatología trabajando, pero te necesitamos en un caso cardíaco. Un joven con una lesión en la columna vertebral y posible daño cardíaco. Adrian asintió y se dirigió a la sala de traumatología 3, pero al empujar las puertas se quedó paralizado. El paciente que yacía en la mesa era el Dr. Luca Ferretti. La voz de Adrian Luca era débil. Su rostro estaba gris por el dolor. Gracias a Dios. Escucha, hay una mujer en mi... Carolina Castellano. ¿Está ella? El mundo dejó de girar. Adriana no podía respirar, no podía pensar. Alina estaba contigo. La conferencia se alargó. Le ofrecí llevarla. El camión salió de la nada. Luca tosió, con sangre manchándole los labios. Por favor, ¿está viva? Las manos de Adriana ya se movían, comprobando las constantes vitales de Luca con precisión automática, incluso mientras su mente gritaba. Alina había tenido un accidente. Su Alina, y él no lo sabía. Que alguien averigüe sobre Elena Castellano. Le gritó a la enfermera más cercana. Ahora, pero incluso mientras trabajaba para estabilizar a Luca, incluso mientras sus manos realizaban la danza familiar de la medicina de urgencias, el corazón de Adrienne se estaba rompiendo. Era su pesadilla hecha realidad. La mujer que amaba en peligro y él impotente para ayudarla. La enfermera regresó, con el rostro pálido. Está en cirugía. Traumatismo craneal. Eldor Benedetti la está operando. La visión de Adrian se nubló. Traumatismo craneal. Eso podía significar cualquier cosa. Conmoción cerebral, hemorragia, daño cerebral, muerte. Y él no estaba con ella. No podía cogerle la mano. No podía decirle que la quería, que lo sentía, que la había elegido a ella por encima de su miedo. Doctor Castellano. La voz de la enfermera era urgente. Necesitamos que se concentre. Esta paciente está entrando en shock. Adrian miró a Luca, cuyos ojos la suplicaban. Este hombre había estado en el coche con Alina. Este hombre podría haber sido la última persona que habló con ella. ¿Qué dijo?, preguntó Adrian mientras trabajaba. En el coche, antes del accidente. ¿Qué dijo? Luca respiraba con dificultad. Habló de ti. ¿Cuánto te quería? ¿Cómo esperaba que te dieras cuenta de que el amor valía la pena el riesgo? Volvió a toser. Nunca dejó de creer en ti. Las palabras rompieron algo fundamental en Adrian. Ahí estaba Luca, muriéndose en su mesa, utilizando sus últimos alientos para decirle a Adrian lo que necesitaba oír, y Alana, su Alana, luchaba por su vida al final del pasillo. «Quédate conmigo, Luca», le ordenó Adrian, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «Vas a vivir para decirle tú mismo lo valiente que es». Trabajó con una precisión nacida de la desesperación, negándose a dejar morir a otra persona por no haber actuado. Sus manos se movieron por la cavidad torácica de Luca, reparando el daño de su corazón con una habilidad fruto de años de práctica y de un nuevo entendimiento. El amor no lo debilitaba. El amor lo hacía lo suficientemente fuerte como para enfrentar los peores momentos con claridad y determinación. 3 horas más tarde, Luca estaba estable y dormía en recuperación.
Adrian se lavó las manos temblorosas y corrió hacia la sala de neurología donde estaría Alina. Encontró al Dr. Benedetti en el pasillo, todavía con la bata quirúrgica puesta. El rostro del neurocirujano estaba tenso, pero no grave. ¿Cómo está?, preguntó Adrian. Fractura de cráneo estable, algo de inflamación, pero hemos aliviado la presión. Necesitará tiempo para recuperarse, pero el pronóstico es bueno. El doctor Arthur Benetti apretó el hombro de Adrian. Ella te está buscando. Las piernas de Adrian casi se le doblan por el alivio. Estaba viva. Estaba consciente. Le estaba preguntando por él. La vigilina parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, con la cabeza envuelta en vendajes y el rostro pálido contra las sábanas blancas. Pero tenía los ojos abiertos y, cuando vio a Adrian, se le llenaron de lágrimas. «¿Has venido?», susurró. Adrian se derrumbó en la silla junto a su cama y le tomó la mano entre las suyas. «Por supuesto que he venido, Elina. Lo siento mucho. Siento haber sido un cobarde, haberte alejado, haber desperdiciado el tiempo que podríamos haber pasado juntos. Adrian, déjame terminar, por favor». Él le llevó la mano a los labios. «Cuando supe que habías tenido ese accidente, cuando pensé que podría perderte, sin haberte dicho nunca la verdad, me di cuenta de algo. El miedo a perderte no es nada comparado con la realidad de vivir sin ti. Prefiero tener un día en el que te ame por completo que toda una vida de seguridad y soledad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena. «Pensé que iba a morir sin volver a verte. Lo último que recuerdo es estar enfadada contigo, y no podía soportarlo. No vas a morir. Te vas a curar, vas a terminar tu carrera y te vas a convertir en la cardióloga pediátrica más increíble que el mundo haya visto jamás». Adrienne se inclinó hacia adelante, con cuidado de no agitar sus heridas. «Y yo estaré a tu lado durante todo el proceso si aún me quieres». «Nunca dejé de quererte», dijo Alina en voz baja. «Incluso cuando me fui, incluso cuando estaba enfadada, te quería. Yo también te querría. No por el testamento de tu abuela, ni por ningún acuerdo. Te quiero porque me haces valiente. Me haces querer ser mejor que mi miedo». Volvió a besarle la mano. «Alina Castellano, ¿quieres seguir casada conmigo de verdad esta vez? ¿Por amor?». Alina sonrió a pesar del dolor. «Creo recordar que ya he respondido que sí a esa pregunta. Pero esta vez te lo pido como es debido. Esta vez lo digo en serio». Los ojos ámbar de Adrienne brillaban con lágrimas contenidas. «Prometo elegirte a ti por encima de mi miedo cada día. Prometo dejarte entrar incluso cuando me aterrorice. Prometo ser el hombre que te mereces. No necesito que seas perfecto, Adrienne. Solo necesito que estés presente». Lena le apretó la mano débilmente. «Trato hecho. Trato hecho». 6 meses después, Lena estaba delante del espejo de cuerpo entero, ajustándose el vestido verde esmeralda que resaltaba el dorado de sus ojos. El pelo le había vuelto a crecer sobre la cicatriz de la operación y lo llevaba suelto, con ondas. Detrás de ella, Adrian le abrochaba un delicado collar, el collar de su madre, que por fin había podido regalar a alguien a quien quería. «Estás preciosa», le susurró, besándole el cuello. «Vamos a llegar tarde a nuestra propia fiesta», protestó Alina, pero se recostó contra él de todos modos. Esa noche era la gran inauguración de la clínica cardíaca gratuita para niños Rosalind Moretti. El sueño que Alina había compartido con su abuela ahora se había hecho realidad. La herencia lo había financiado. Pero fueron los contactos de Adrienne y la pasión de Elena los que lo hicieron realidad. En los 6 meses transcurridos desde el accidente, todo había cambiado. Alina había terminado su carrera con matrícula de honor. Adrienne había aprendido a dejar el trabajo en el trabajo para dar prioridad a su relación y mostrarse vulnerable. Habían acudido juntos a terapia de pareja. Habían superado el trauma de Adrienne y aprendido a comunicarse sin miedo. También habían renovado sus votos. En una pequeña ceremonia con invitados reales, esta vez la señora Rossini lloró durante toda la ceremonia e incluso el doctor Santoro se emocionó. Luca asistió completamente recuperado y entregó a Elina, ya que ella no tenía familia. «¿Estás nerviosa?», preguntó Adrienne, mirando a Elena en el espejo. Aterrorizada admitió. «¿Y si la gente no viene?
¿Y si no podemos ayudar a todos los que lo necesitan? Entonces haremos lo que podamos y eso será suficiente. La giró para que lo mirara. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, Elena. Yo estoy orgulloso de ti. Ella lo besó suavemente. Gracias por creer en este sueño, por creer siempre en mí. En la clínica, decenas de personas se reunieron para celebrar. Familias cuyos hijos se beneficiarían de la atención gratuita, profesionales médicos deseosos de ofrecerse como voluntarios, donantes que querían contribuir. Alina se abrió paso entre la multitud, con la mano firmemente agarrada a la de Adrian, y se sintió abrumada por la gratitud. Esto era lo que el amor le había dado. No solo un marido, sino un compañero. No solo seguridad económica, sino un propósito. No solo supervivencia, sino una vida que merecía la pena vivir. Durante su discurso, Alina miró a la multitud y encontró los ojos de Adrian. Él le sonreía con tal adoración que ella casi se olvida de las palabras que había preparado. Mi abuela creía que el corazón era el centro de todo. Dijo en su lugar, hablando desde su propio corazón. No solo físicamente, sino emocionalmente, ella creía que cuando sanamos los corazones, sanamos vidas. Esta clínica es su legado, pero también es un testimonio de algo más. Ella creía en el poder del amor para transformarnos. Volvió a mirar a Adrian. El amor nos hace valientes, nos hace estar dispuestos a correr riesgos, a enfrentarnos a nuestros miedos, a convertirnos en más de lo que creíamos posible. Esta clínica existe porque el amor me dio el valor para soñar y porque el hombre que amo me dio el valor para hacer realidad ese sueño. Los ojos de Adrian brillaban con lágrimas. Él ya no intentaba esconderse. Cuando Alina terminó de hablar, fue el primero en aplaudir. Más tarde, mientras estaban juntos contemplando la puesta de sol sobre Milán, Adrian acercó a Elena a ella. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó. El acuerdo, la forma en que empezamos. Elena lo pensó. La fría boda, las primeras semanas solitarias, el miedo y la incertidumbre. Luego pensó en todo lo que había venido después. El amor, el crecimiento, el hermoso caos de construir una vida juntos. Ni por un segundo, dijo. Cada momento difícil nos trajo hasta aquí. No cambiaría nada, ni siquiera la parte en la que fui una idiota. Se rió. Especialmente esa parte no. Te enseñó que, después de todo, eres humano. Adrian le besó la coronilla, inhalando el aroma de su champú. Voy a pasar el resto de mi vida demostrando que tomaste la decisión correcta. Ya lo has hecho, Adrian. Todos los días, ya lo has hecho. Se quedaron juntos mientras el cielo pasaba de dorado a rosa y luego a púrpura. Dos personas que habían comenzado como extraños, unidos por la obligación, y se habían convertido en compañeros unidos por elección. El camino por delante tendría sus desafíos, como todos los caminos, pero los enfrentarían juntos con corazones abiertos y manos firmes. El amor, Alina había aprendido, no se trataba de evitar el dolor. Se trataba de encontrar a alguien por quien valiera la pena sufrir, alguien por quien valiera la pena arriesgarlo todo, alguien por quien valía la pena elegir una y otra vez. Y cuando Adrian la abrazó con fuerza y ella sintió el latido constante de su corazón contra su espalda, Alina supo que había elegido bien. Su historia había comenzado con un acuerdo frío y un corazón cerrado, pero se había convertido en algo hermoso, un testimonio del poder redentor del amor, del valor que se necesita para ser vulnerable y del milagro que ocurre cuando dos personas rotas deciden sanar juntas al final. Rosalind Moretti había tenido razón todo el tiempo. Ella sabía que lo que su nieta y el príncipe de hielo necesitaban no era protección del mundo. Se necesitaban el uno al otro, dos corazones que aprenderían a latir como uno solo, transformando la obligación en devoción y el miedo en el amor más grande que cualquiera de los dos había conocido jamás. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.